Vamos a hablar de nuevos fármacos y nuevas estrategias de tratamiento con el doctor Rodolfo César Callejas Rojas, médico egresado de la UAP, neurólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, neurofisiólogo clínico por la UNAM, tiene un diplomado en medicina del sueño por la UNAM-UAM, epilepsia y electrocefalograma en Cleveland Clinic de Estados Unidos, un fellowship en epilepsia en Freiburg University Hospital en Alemania y es director médico de Neuroclinic Aguascalientes. Muchas gracias, doctor Rodolfo, y pues iniciamos con su presentación. Muchas gracias. Solo me quedó la duda, ¿se está viendo mi pantalla? Oh, bien. Muchas gracias. Pues gracias por estar con nosotros, gracias a Mena, gracias por la colaboración y a ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde. Vamos a hablar sobre nuevos fármacos y sobre nuevas estrategias en el tratamiento en epilepsia. Y vamos a recapitular solo en 2 diapositivas lo que ya hemos mencionado en unos momentos previos. El distinguir qué es epilepsia como definición conceptual es una enfermedad del cerebro. Cuando hablamos de este mes que utilizamos justo para concientizar sobre la epilepsia, bueno, es una enfermedad del cerebro que se caracteriza justo por esta predisposición duradera a generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, ¿no? Entonces, esta definición conceptual es muy completa y es muy importante que todos la tengamos muy, muy claro, sobre todo cuando tenemos que compartir, ya decíamos, con nuestros familiares o con nuestros amigos y nos preguntan, bueno, te diagnosticaron epilepsia, ¿qué es epilepsia? En realidad esta es una de las mejores definiciones que podríamos utilizar en la vida cotidiana, es decir, ahora que es la época de hacer memes, bueno, habría que normalizar el compartir esta definición de epilepsia para que las personas en la sociedad en general tuvieran este concepto claro y amplio de qué es la epilepsia. Cuando hablamos de crisis epiléptica nuevamente y de distinguir en que pueden ser bien signos o síntomas, ¿no? Para hacer otra vez esta aclaración, esta acotación de que no todas las epilepsias son igual a convulsión. Ya nos platicaba la doctora Verónica qué hacer cuando una convulsión que es de las más, digamos, llamativas o que requiere una atención inmediata suele suceder, pero habrá muchas otras crisis, tipos de crisis que no van a ser convulsivas, que van a ser no motoras y que los síntomas pueden ser nada más la manifestación de las crisis, ¿no? Y nuevamente que ocurre por esta actividad que está sucediendo en el cerebro. Entonces, no perder de vista eso, sobre todo, adelantarnos un poquito, veía una pregunta en el chat. Cuando hablamos de crisis de ausencia, en el sentido estricto de la palabra, son crisis no motoras que se presentan en la infancia. Cuando un adulto presenta una desconexión, en realidad ahí muy probablemente sea una crisis focal con alteración del estado de alerta. Entonces eso incluye muchas más palabras, pero pues es el punto de hacer claro de lo que estamos hablando. Y es que también no olvidar como preámbulo que la epilepsia se puede presentar, puede uno iniciar con epilepsia en cualquier momento de la vida, ¿no? Y esta imagen la compartíamos desde la vez pasada de alguna conferencia en la que se comparten, se comparan estos 3 países y en momentos diferentes, cómo es muy, muy parecida a las curvas. Uno puede empezar con epilepsia en los primeros años de vida, uno puede empezar con epilepsia en la edad adulta o uno puede empezar con epilepsia siendo adulto mayor. Entonces uno puede empezar con epilepsia y con crisis epilépticas en cualquier momento de la vida. Y entonces, centrándonos ya en el tema, cuando hablamos del tratamiento, y si quisiéramos decir qué es lo nuevo, habría que empezarlo por decir lo que debería ser vigente, que a veces desafortunadamente por quizás el poco tiempo en las instituciones públicas o pues ahora con las restricciones de movilidad no se toma como debería, pero que ese es el punto, empezar por lo básico,
el tratamiento debe estar indicado por el neuropediatra, obviamente personas que están en la edad pediátrica, o por el neurólogo clínico, y preferentemente en cualquiera de los dos contextos, neuropediatra o neurólogo, que sea afín a la epilepsia, y no olvidar que en México sí ya existe la figura del epileptólogo, digo en México y en muchos países también de Latinoamérica, por supuesto. Y pues epileptólogo es aquel que de formación, de inicio, es neuropediatra o neurólogo clínico y que además hace estudios en epilepsia, ¿no? Entonces, un médico afín a la epilepsia, neuropediatra o neurólogo. Por supuesto, el tratamiento tiene que ser individualizado, ¿no? De acuerdo al tipo de crisis. Y ese sería el punto más importante en la primera evaluación. Yo tengo diagnóstico de epilepsia, ¿cuál es mi tipo de crisis, no? Si estoy en edad pediátrica, ¿cuál es mi síndrome epiléptico? Si soy joven, adulto, adulto mayor, bueno, ¿qué otras medicaciones estoy tomando? ¿Qué otros medicamentos tomo? ¿Qué otras enfermedades tengo? Quizás tengo además diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, quizás además tengo el diagnóstico de hipertensión o diabetes. ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? Ya nos comentaba la doctora Gabriela, bueno, cuál es un estilo de vida saludable, pero si todavía no lo tengo, bueno, cuál es mi plan para así hacerlo, cuál es mi estilo de vida en este momento, e incluso las preferencias personales y familiares. Estas preferencias sí se toman en cuenta cuando tenemos que hablar de un tratamiento individualizado. Las personas con epilepsia, su familia y el cuidador, ahora que se está profesionalizando la figura del cuidador en muchos estados de la República, pues deben participar activamente en la toma de decisiones. Y por supuesto, desde nuestra trinchera de los médicos, bueno, debemos ser capaces de proveer una información completa sobre todos los aspectos de la epilepsia, ¿no? Y bueno, obviamente por eso es que estamos aquí reunidos colaborando con Amena, porque esa es uno de los tantos propósitos que tenemos, proveer de esta información y lo más completa que se pueda a las personas que tienen epilepsia, a sus familias y a los cuidadores y a la población en general. Y entonces, cuando hablamos de tratamiento, pues lo que nos mueve es la frecuencia de las crisis de inicio, ¿no? Ya estamos hablando de todos los demás aspectos. Pero hablando de la frecuencia de la crisis, en cada visita con su médico debemos documentar la frecuencia de las crisis para cada tipo de crisis desde la última visita. Ya nos decía la doctora Gabriela, pues este buen hábito de vida también incluye tener mi diario de crisis, mi agenda en la que voy apuntando, y no olvidar que una persona puede tener al mismo tiempo diferentes tipos de crisis. Puede ser que yo tenga una crisis convulsiva también, aunque esta sea esporádica, y que lo más frecuente sean mis crisis en las que tengo depresiones, por ejemplo. Entonces, deberé documentar de cada una cuántas he tenido desde la última vez que tuve mi visita con mi médico. Porque el objetivo del tratamiento es lograr libertad de crisis sin efectos secundarios. Mencionaremos en un momento más. Cierto es que hay tipos de epilepsia que son de difícil control o que están asociados a una lesión en el cerebro que no se logra al 100% esta meta, pero en muchos otros tipos de epilepsia sí se logra alcanzar este objetivo de libertad de crisis, punto importante, sin efectos secundarios de los medicamentos. Y entonces, en ese contexto, debemos saber, pues si yo tengo diagnóstico de epilepsia, si mi familiar tiene un diagnóstico de epilepsia, si estamos interesados en conocer lo más que sabemos de epilepsia, este concepto de epilepsia fármaco resistente, ¿cuándo consideramos que la epilepsia no está siendo bien controlada con los medicamentos? Bueno, que ha habido un fallo en dos intentos, dos ensayos adecuados de medicamentos, punto importante, elegidos y usados apropiadamente. No tienen que, ya dijimos, ser elegidos de acuerdo a la edad, al género, al peso, al tipo de crisis, por supuesto, y la persona se los tiene que estar tomando, porque si no me los tomo y tengo crisis, bueno, eso no es una falla al tratamiento del fármaco, es una falla al apego al tratamiento. Entonces, mi fármaco es el correcto para mi edad, para mi tipo de crisis, para mi peso, me lo estoy tomando de forma adecuada y aún así no logro libertad de crisis, entonces ahí estamos ante una epilepsia fármaco resistente. Y ya habíamos dicho que tiene que ser por falla de la eficacia, no porque no me la he tomado,
o porque tuve estos predisponentes como consumo de alcohol o desvelo, etc. Entonces hay que tener muy en cuenta esta definición, que sigue siendo vigente, que se publicó en 2016. Entonces, bueno, si no estamos logrando esta libertad de crisis, pues en cada una de las visitas, los médicos, neurólogos, neuropediatras, epileptólogos, bueno, hacemos o se discute una intervención para reducir la frecuencia de crisis, ¿no? Ya dijimos, libertad de crisis cero, crisis sería la primera meta, no se está consiguiendo, entonces un paso intermedio será reducir la frecuencia de las crisis. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Será acaso que sí hay que cambiar de medicamento o habrá que modificar la dosis? ¿Será que no se lo está tomando de forma adecuada y hay que hacer una orientación sobre la adherencia? Pues también puede ser. Podemos incursionar, por ejemplo, desde lo que hablaremos ahora en la dieta cetogénica, como parte de un tratamiento, además de mis medicamentos, o puedo acceder a una de las nuevas terapias, por ejemplo, neuromodulación, o será el momento de ser referido a una evaluación prequirúrgica. Y empezaremos por este último, porque cuando hablamos de epilepsia refractaria, pues por supuesto no queremos que haya crisis, porque con las crisis, decíamos, puede haber caídas, puede haber lesiones. Además, hablando de niños o adolescentes, de adultos jóvenes que están estudiando, un pobre desempeño escolar y aún en pronóstico a largo plazo, sí se han documentado en muchos países, en varias series, que hay una menor tasa de empleo en la edad adulta cuando el niño durante la infancia ha tenido crisis descontroladas, disminuye la calidad de vida, por supuesto, y un tema muy álgido que siempre está ahí presente es que cuando hay crisis descontroladas, sí hay un riesgo de una muerte prematura. Por eso es que nos interesa tanto esta libertad de crisis, este control de crisis, para evitar todas estas complicaciones. Entonces surge esa figura, digo, en muchas partes del mundo, pero aquí en México y en Latinoamérica ya la estamos adoptando, de los centros comprensivos de epilepsia o completos de epilepsia o cuaternarios, ¿no? Niveles exhaustivos, centros donde podemos proveer diagnóstico y modalidades de tratamiento con acceso a equipos multidisciplinarios, ¿no? Hay monitoreo con videoelectroencefalograma, estamos hablando de videoelectroencefalograma de 4 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, 5 días, intervención multidisciplinaria, es decir, no solo estamos neuropediatras y neurólogos, sino también hay neurofisiólogos, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, terapeutas físicos, y podemos hacer evaluaciones prequirúrgicas para la consideración de una cirugía de epilepsia si es que fuera el caso. Y es que esta es una de las modalidades de tratamiento que ha demostrado ser efectiva y que es de las menos utilizadas, tristemente, en muchas partes del mundo. Ya desde el 2001, hablando específicamente de epilepsia del lóbulo temporal, el doctor Samuel Wiebe, que es de origen mexicano, aunque toda su vida la ha hecho en Canadá, su vida académica, demostraba desde 2001 cómo es efectiva la cirugía de epilepsia en lograr libertad de crisis en aquellos pacientes que tienen un cambio estructural del lóbulo temporal y que con los medicamentos no han logrado libertad de crisis. Entonces, la cirugía de epilepsia del lóbulo temporal desde el 2001 sabemos que es efectiva para lograr este control de crisis. Y también fuera del lóbulo temporal, el cerebro es muy grande, entonces la cirugía que se llama epilepsia extratemporal, entiéndase de lóbulo frontal, los lóbulos occipitales o parietales, también se deben considerar en los pacientes que por métodos de imagen, ya decíamos en pláticas previas, la resonancia magnética es el estudio de lesión cuando evaluamos epilepsia, encontramos una lesión focal, un sitio específico en la corteza cerebral que pudiera ser removido a través de una cirugía. Bueno, tiene que hacerse la consideración desde edades tempranas y hay otras modalidades de tratamiento como PET, perdón, de diagnóstico como PET, SPECT, estas imágenes de colorcitos que vemos aquí, que sí se pueden hacer en muchos estados de la República Mexicana, que nos permiten identificar, por ejemplo, lesiones tan pequeñas como estas, ahí están las flechitas, que pudiera ser, insisto, candidato a cirugía de epilepsia si es que no hemos logrado el control que queremos con los medicamentos en combinación. Y es que muchas de las ocasiones, ya decíamos que hay muchas causas de epilepsia, por supuesto, pero una de las diferentes causas de epilepsia es esta que se llama displasia cortical focal, un cambio en la estructura de las neuronas en el cerebro que muchas veces se asocia a una epilepsia refractaria, a una epilepsia de difícil control y que se puede ver
desde la resonancia magnética, ¿no? Eso es tan importante, decíamos, tener el diagnóstico correcto. No solo es tengo el diagnóstico de epilepsia, sino qué tipo de epilepsia y cuál es la causa de mi. Y entonces, sobre todo en edades pediátricas, digo, también en adultos y en adultos mayores, pero en cirugía de epilepsia pediátrica, bueno, los patrones incluso de electroencefalograma pueden verse generalizados, aunque haya una lesión localizada o específica. Decíamos, muchas veces son estas malformaciones que se pueden ver en la resonancia magnética o también los cambios en el lóbulo temporal, y llevar temprano a cirugía a un niño con diagnóstico de epilepsia de difícil control logra una mejora en su desarrollo, en la conducta y en su cognición. Entonces, hay muchos beneficios en llevar temprano a un niño con diagnóstico de epilepsia a cirugía si es que no está respondiendo al tratamiento farmacológico. Y hay muchos estados ya de la República Mexicana donde se hace esta cirugía, que además de efectiva es segura. Otra modalidad de tratamiento es la dieta cetogénica. Es un tratamiento nutricio que se basa en reducir los hidratos de carbono de la dieta, aumenta el porcentaje de grasas, pudiendo llegar a ser hasta un 90%. Importante es mencionar que las proteínas que requerimos normalmente como parte de la dieta, esas no se modifican. Es decir, nos apoyamos en nuestras colaboradoras de nutrición, nutriólogas clínicas, que calculan para cada persona, para cada edad, cuál sería su cantidad adecuada de proteínas, y sobre esa matemática disminuimos el porcentaje que deberíamos tener de hidratos de carbono, de carbohidratos, y incrementamos el número porcentaje de grasas de las que llamamos grasas buenas. Y bueno, su nombre se debe justo a que al metabolizar estas grasas se generan estos cuerpos cetónicos. Es el hígado el que se encarga de partir estos ácidos grasos, no las grasas, en estos que llamamos cuerpos cetónicos, en ácidos grasos de cadena larga y media, que funcionan, por ponerlo en palabras simples, como anticonvulsivos cuando cruzan la barrera hematocefálica. Es decir, cuando estas sustancias que llamamos cuerpos cetónicos llegan al cerebro, tienen esta función de ser anticonvulsivo. Entonces, la dieta cetogénica, junto con un tratamiento farmacológico, puede ser de utilidad en reducir el número de crisis. Hay diferentes tipos de dieta cetogénica. Ya habíamos mencionado, lo vuelvo a mencionar, tiene que ser guiado y apoyado por una nutrióloga. Está de moda la dieta cetogénica en Instagram para bajar de peso. Esa no es. Esta es la dieta cetogénica para epilepsia, llevada de la mano por un neuropediatra o un neurólogo y una nutrióloga. Decíamos, hay diferentes. Está la clásica, está la Atkins modificada, la de bajo índice glucémico, y cada una de estas variaciones presenta, decíamos, porcentajes diferentes de carbohidratos, de grasas, y tiene que ver también con tolerabilidad. Un adulto, un adulto joven, un adulto mayor, tolera mejor las de bajo índice glucémico y la Atkins modificada. Un niño puede tolerar un poquito mejor la clásica o la Atkins. Entonces, ¿cómo elegimos cuál es la apropiada para mí? Pues en un trabajo conjunto con el neuropediatra o el neurólogo y la nutrióloga, el paciente, el familiar, la familia, ya lo habíamos mencionado. Y es que los niños que son candidatos a dieta cetogénica y la reciben, tienen 3 veces más probabilidad de lograr libertad de crisis. Estábamos diciendo que esa era nuestra meta. Entonces, la dieta cetogénica puede llevar hasta 3 veces más probabilidad de lograr libertad de crisis y hasta 6 veces más de una reducción mayor al 50% en el número de crisis. Dijimos que cuando estábamos ante una epilepsia de difícil control, pues un paso intermedio es reducción de crisis. Entonces, si logramos más del 50% de reducción de crisis, pues termina siendo clínicamente significativo. Para adultos, bueno, un adulto que empieza en dieta cetogénica, tiene 5 veces más probabilidad de lograr una reducción de crisis de más del 50%, ¿no? Y esto revisado en un metaanálisis que acaba de ser publicado este año. Entonces, aunque uno diría, bueno, la dieta cetogénica lleva ahí mucho tiempo y el tema que estamos abordando es nuevas modalidades de tratamiento, pues lo nuevo es que este año se acaba de publicar esta revisión sistemática que nos dice que efectivamente funciona tanto en niños como en adultos. Entonces, hay que considerarla, hay que tomarla en cuenta, hay que hacer equipo con nuestras nutriólogas clínicas para implementar la dieta cetogénica
en las personas que son candidatas, porque también hay personas que pueden no ser. Un tema que no podía dejar de tocar por la complejidad es el uso de los cannabinoides, el famoso CBD. Entonces, nada más haré un par de acotaciones muy sencillas. Primero, aunque se extrae de la planta, el CBD es un fármaco. Debe considerarse como lo que es, un fármaco. Y no perder de vista que aunque una planta sea natural, la planta tiene 85 fitocannabinoides. Entonces, en la planta se encuentran 85 de estas sustancias. Y solo nos interesa para el tema de epilepsia una, el cannabidiol. Entonces, bueno, 9-THC también es neuroactivo, pero en el contexto de que estamos platicando, cannabidiol CBD sería el que nos interesa. Entonces, la planta tiene 85, solo estamos obteniendo uno por un proceso pues, químico, traerlo. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso, por supuesto, porque nos interesa uno de esos 85 que tiene la planta. Y debe ser considerado como un fármaco. Ya ha habido desde algunos años pues el intento de demostrar que es útil en epilepsia. En esta publicación en 2015, pues veíamos que era seguro y eficaz, pero siempre hay que tener cuidado cuando uno usa la palabra eficaz, ¿a qué nos referimos? Y nos referimos para este caso, en ese estudio, a una disminución en el número de crisis y tomar muy en cuenta que el uso de CBD en estos estudios serios y publicados y revistas serias también, es en epilepsias de muy difícil control, como el síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut y aquellas asociadas con otras malformaciones. Entonces, los pacientes sobre los que se ha estudiado, por ejemplo, tenían 29 crisis al mes a pesar de fármacos. Entonces, es una epilepsia de muy difícil control. ¿Qué es lo que se logra? Una reducción de las crisis del 36%, en epilepsia de Dravet del 50% y en Lennox-Gastaut del 36,8%. Entonces, no perder de vista eso es muy importante. Estos pacientes estudiados no suspendían los fármacos antiepilépticos que ya tenían, es decir, seguían tomando los 2 o los 3 fármacos que ya tenían y solo se agregó CBD y con esa extra de CBD se logra 50% de reducción, no se logra libertad de crisis. Entonces, uso de CBD no es necesariamente libertad de crisis, no es necesariamente curación. Eso es muy importante. Muchas personas, desafortunadamente, en nuestro país, bueno, abusan de las personas y, y, bueno, caen en la charlatanería y entonces andan diciendo que esto es una curación o que con esto ya no hay que tomar más nada, ¿no? Esas ideas son equívocas. Los estudios serios nos demuestran que sin suspender los fármacos que ya se tenían, CBD solo aporta una reducción del 50% en el número. Y no olvidar que, bueno, en el estudio de 2017 que sí se aprobó un medicamento en Estados Unidos de nombre y marca muy propios, también se logró nada más esta reducción en el número de crisis, ¿no? Y tomar en cuenta que, obviamente decíamos, es un fármaco y se debe tomar como tal, y por lo tanto, si tiene efectos secundarios, como somnolencia, diarrea, cambios en el apetito, en algunos casos incluso se empeoraban las crisis. Entonces, como debe ser utilizado como un fármaco, también hay dosis específicas y la dosis mínima para esos estudios era 10 miligramos por kilo. Entonces, muchos de los medicamentos en México solo se puede conseguir uno aprobado por la COFEPRIS y su costo ronda los 9,000 pesos el frasco y para un adulto le duraría una semana. Entonces, tomar en cuenta que es una inversión muy alta para una reducción del 50% de crisis, siendo que hay otras modalidades de tratamiento de las que hablaremos en un momento. Entonces, como un fármaco, también CBD interactúa con otros medicamentos, por ejemplo, valproato y clobazam, muy utilizados, entonces va a interactuar con ellos, incluso con carbamazepina, fenitoína y otros medicamentos diferentes a los epilépticos como ketorolac. Entonces, también hay interacciones con otros medicamentos y decíamos, desafortunadamente, tanto en México como en Estados Unidos, la FDA se tomó la molestia de analizar a muchas de las marcas que decían que tenían productos con CBD e incluso muchos productos ni siquiera contenían CBD.
Entonces, que botella afuera tenga una etiqueta no quiere decir que el contenido sea el adecuado. Y entonces, insisto, nos está pasando aquí en Aguascalientes, personas que llegan preguntando si pueden usar CBD de un frasquito que les vendieron en 1,000, 1,500 pesos, cuando acabamos de decir que el que se puede importar legalmente a través de Cofepris cuesta 9,000 pesos. Entonces, ¿qué les están dando en realidad por 1,500 pesos? ¿No? Entonces, no arriesgar la salud de nuestro familiar. Mismos, CBD tiene que provenir de una farmacéutica certificada y eso aquí en México es Cofepris. Solo hay uno, ya dijimos. Cannabidiol es un agente terapéutico, es un fármaco y debe utilizarse como eso, como lo es. Hay potencial de interacción con otros medicamentos, así que debe ser bien cuidadosa de la indicación y obviamente por un médico especialista. Y hay estudios controlados y aleatorizados, están en curso y siguen siendo necesarios antes de poder hacer una recomendación abierta del uso de. Entonces, tengan mucho cuidado con pues la gente, pues vemos existe que nada más aprovecha. En cambio, fármacos, fármacos bien controlados, fármacos que uno encuentra en la farmacia y con todas las reglamentaciones, pues no solo nacionales, sino internacionales, cierto es que hay muchos, pero si tuviéramos que hablar de los que todavía consideramos nuevos, aunque ya han estado por algún tiempo aquí en nuestro país, pues es la cosamida. La cosamida, eh, bueno, es un laboratorio grande y conocido, pero también ya hay algunos genéricos de esta sustancia. Promueve por un mecanismo de acción específico inactivación de canales de sodio, es bien tolerado, es efectivo y tiene pocas interacciones con otros medicamentos. Por eso es que está en nuestro perfil de uso de fármacos, estos que llamaríamos de nueva generación. Brivaracetam, por ponerlo en palabras simples, es la nueva generación del levetiracetam, también un fármaco ya conocido. Brivaracetam tiene este mecanismo de acción muy particular. La unidad para este mecanismo de acción es al menos 15 o 30 veces mayor que la del levetiracetam. Entonces, digamos que es una nueva generación más efectiva, más potenciada, tiene un buen perfil de seguridad y también tiene poca interacción con otros fármacos, lo cual lo hace un buen fármaco incluso para adultos mayores o para jóvenes niños. Perampanel está ahí en el escenario, ya hay forma de conseguirlo aquí en México, tiene un mecanismo de acción también muy particular a través de estos receptores específicos tipo AMPA y tiene una alta efectividad, tiene pocos efectos secundarios y una de sus grandes ventajas es que es una sola dosis al día. Entonces, pensando en tomarlo de forma adecuada o no saltarme dosis, bueno, una sola dosis al día puede ser bastante amigable. Y es licarbazepina, digo, aunque todavía no es tan fácil de conseguir aquí, hay que tomar en cuenta, es, digamos, un fármaco emparentado con carbamazepina o carbazepina, los cuales ya hemos conocido en el pasado. La diferencia de estos es que tiene, perdón, aquí el typo, menos interacciones con otros fármacos y mejor tolerabilidad. También una sola dosis al día, aunque en adultos mayores, como una población específica, hay que vigilar somnolencia, mareo y también a veces se baja un poco el sodio, como lo que estaba con carbamazepina y Euskar. El adulto mayor, decíamos, tiene sus características propias. La motrigina y gabapentina serían nuestras primeras opciones. Insisto, siempre individualizando cada persona, por supuesto. Levetiracetam, decíamos, es mejor que carbamazepina y en el entendido de que ya está brivaracetam, pues quizás también cuenta. La cosamida y topiramato suelen ser bien tolerados, ya platicábamos de la cosamida. Y perampanel con somnizamida, bueno, son opciones seguras. Son fármacos que están ahí, ya están muchos de ellos disponibles en México. Si quisiéramos ver algún inconveniente, pues estos nuevos que hemos mencionado todavía no están en la seguridad social. Y sin embargo, cuando hablamos de costo, les mencionaba que el fármaco que sí se puede obtener de forma legal de CBD para un adulto equivaldría a 26,000 pesos mensuales, cuando uno de estos fármacos de nueva generación podríamos llamar que son costosos si consideramos que cuestan 1,600, 2,000 pesos mensuales, pero eso es menos que 26,000 pesos. Son más seguros, son más efectivos, vemos bien cómo interactúan. Entonces, termina siendo una muy buena opción si es que en algún momento habíamos pensado hacer una inversión tan grande en CBD que dijimos tiene sus eh, puntos negativos también. En el adulto mayor ya decíamos, por los efectos secundarios hay que vigilar muchas otras enfermedades, sobre todo infecciones y medicamentos que pueden causar tanto deterioro
del estado de alerta como crisis, y pensando en nuevas modalidades de tratamiento, entra ahora en escena la neuroestimulación en dos variedades, aunque hay muchas más, pero de las disponibles en México, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación de corriente directa transcraneal. Ese nombre está larguísimo, lo veríamos como TDCS. Ambos tienen, perdón, aquí de nuevo, un efecto benéfico en disminuir la frecuencia de crisis sin efectos secundarios significativos, ¿no? También una revisión que acaba de ser publicada este año, es útil como terapia de adición, es decir, no quitamos medicamentos, no modificamos medicamentos, sino se agrega la neuroestimulación. Bueno, ¿cómo se ve eso? Bueno, en este mismo artículo al que hago referencia, aquí el aparato, aquí con el número 1, se pone el estimulador sobre el cuero cabelludo y a través de un campo magnético es que se estimula la corteza cerebral. Este sería la estimulación magnética transcraneal. Y en este panel B, en la segunda imagen, pues un gorrito, digamos, con unos electrodos, pero que estimulan eléctricamente. Aquí se ve un dibujito en la pantalla atrás, pero ¿dónde estaría estimulando? Esta es la estimulación de corriente directa transcraneal. Decíamos las dos disponibles en México y las dos, decíamos, seguras y eficaces tanto en niños como en adultos para disminuir el número y la frecuencia de crisis. Este mismo año salió una guía basada en evidencia científica y metaanálisis en las que hubo una participación también del grupo mexicano en esta colaboración, en este análisis. Eh, y bueno, justo por eso es que hemos intentado implementarlo. Esta imagen es de aquí, Neuroclínica Aguascalientes, donde ya estamos utilizando esta intervención. Cierto es que sirve para muchas otras enfermedades como ansiedad, depresión, tinnitus, pero la idea es poder hacer interacciones específicas, decíamos, individualizadas para cada paciente. Aquí con la colaboración de nuestra neuropsicóloga, nuestra médico general, pendiente de nuestro paciente, decíamos, se debe individualizar la terapia, entonces el software nos permite para cada persona elegir en qué área vamos a poner los electrodos y qué área se va a estimular, qué área se va a inhibir, y en eso casi siempre hacemos de forma simultánea la interacción, ya sea con nuestra psicóloga para hacer terapia cognitivo-conductual, con la terapeuta física para hacer rehabilitación, para que no sea solo una estimulación pasiva, sino también el paciente participe de forma activa en el tratamiento. Entonces, bueno, ¿qué viene a futuro? A futuro vienen estos dispositivos, en inglés la palabra que usan es wearables, estos dispositivos que uno viste, ¿no? Los relojes inteligentes, los teléfonos inteligentes ya pueden medir muchas señales biológicas, que ya hay aplicaciones que nos permiten seguir nuestro diario de crisis. Eso sería pues un primer paso, pero además nuestra frecuencia cardíaca, qué tan frecuente es que estamos requiriendo ir a urgencias, y juntando pues las bases de datos de muchas poblaciones grandes, incluso utilizando el poder de las computadoras ahora, hacer bases de datos que nos permitan formar algoritmos y hacer pues todavía más precisa esta medicina personalizada, individualizada. Ese es el futuro. eh, ya está aquí. En México todavía estamos intentando traerlo e implementarlo. Y por lo menos, bueno, les comparto lo que ya estamos intentando hacer aquí en Neuroclínica Aguascalientes. Pues una intervención multidisciplinaria, tratamiento médico, decíamos, para vigilar no solo las crisis, sino las comorbilidades, sueño, ansiedad, depresión por parte del neurólogo, un plan de alimentación como la dieta cetogénica con una nutrióloga, terapia cognitivo-conductual con nuestras colegas psicólogas y neuropsicólogas, talleres de estimulación cognitiva hacia el adulto mayor o hacia el niño que tiene además un problema en el aprendizaje derivado de sus crisis, terapia física para quien así lo requiere con apoyo de la licenciada en terapia física, y ahora esta modalidad de estimulación directa transcraneal que decíamos es multidisciplinaria dependiendo de la intención que tengamos para cada persona, la estimulación junto con terapia cognitivo-conductual o la estimulación junto con estimulación cognitiva o la terapia con la terapia física, ¿no? Entonces, dependiendo de cada persona, porque es lo que dijimos, hay que individualizar los tratamientos con esta meta última, epilepsia resuelta. No olvidar que con todos los avances que ahora tenemos,
Aún no hablamos de curación en epilepsia, pero lo más cercano que tenemos es esta epilepsia resuelta, que se definió en 2014. Es una epilepsia que se considera resuelta para individuos que tuvieron un síndrome epiléptico de edad dependiente, crisis de ausencia, crisis rolándicas que antes se llamaban benignas, ¿no? Y que ya pasaron justo a esa edad aplicable y que ya no tienen crisis, o aquellas personas que han estado libres de crisis por al menos 10 años, pero que de estos 10 años, los últimos 5 años han estado sin medicamentos. Entonces sí está en nuestro objetivo de las personas que nos dedicamos a tratar la epilepsia, poder ver a la persona sin crisis y sin medicamentos, aunque hay que ir siempre obviamente un paso a la vez hasta lograr esta meta, ¿no? Aunque está la acotación en esta misma definición, que resuelta tiene justo la connotación de ya no estar presente, pero que no garantiza que la epilepsia no regresará, ¿no? Decíamos que a lo largo de la vida puede volver a aparecer o puedo tener un nuevo motivo para reiniciar con crisis. Entonces, aún así, el objetivo, decíamos, debe ser este tratamiento individualizado de acuerdo al tipo de crisis, síndrome epiléptico, si es pediátrica, qué medicamentos tomo ya, qué otras enfermedades tengo, cuál es mi estilo de vida, mis preferencias personales y familiares. Ya hay nuevas modalidades de tratamiento disponibles en México, así que hay que acercarnos a ellas y bueno, desde nuestra parte, pues, a las accesibles y una comunicación excelente, obviamente, entre el neurólogo, el neuropediatra y el médico tratante, que también colabora, obviamente, el pediatra, el internista, el geriatra, pues va a ofrecer esta oportunidad para un tratamiento apropiado, ¿no? Con las nuevas modalidades, esta comunicación entre los especialistas y pues con la colaboración de la familia y el cuidador es que se logra llegar a esta meta que tenemos todos en común, que es la calidad de vida común. Pues bueno, nuevamente agradezco que estén aquí con nosotros, desde mi trinchera en Aguascalientes. Muchas gracias.